Buenos días. Los saludamos con cariño esta mañana. Deseamos que hayan tenido una excelente semana y les agradecemos el que nos estén abriendo las puertas de sus casas para poder llegar a ustedes con un nuevo mensaje de la palabra de Dios en este domingo. El Salmo 46 encontramos palabras de mucho aliento. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos. Gracias, Padre, por ser nuestra ayuda segura. Gracias por ser ese apoyo, amparo inmediato, instantáneo en toda necesidad. No conozco a alguien que pueda ayudarnos de esa manera y tan rápido como tú. Tú eres Dios, lo cual me dice que tú estás en control de todo, estás apercibido de todas nuestras circunstancias y estás dispuesto a actuar en cualquier momento que nosotros clamemos a ti. Dios bendito, te adoramos en esta mañana, dándote el honor que tú mereces en nuestras vidas, dándote la gloria por ser el Dios eterno y todopoderoso, dándote la alabanza porque no hay nadie más que la merezca excepto tú, solo tú. En el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Les pido por favor que, si usted tiene su Biblia, la abra en el pasaje que se encuentra en el primer libro de la Biblia, en Génesis 45. Vamos a estudiar algunos pasajes bíblicos de Génesis, pero la lectura la voy a basar en los primeros 8 versículos del capítulo 45 y dice así: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida, a ustedes y a sus familias, y a preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Bendita sea la palabra del Señor. Hermosa, instructiva, nos convence, nos redarguye, nos consuela y nos da ánimo. Que así sea en esta mañana, que recibamos ese ánimo a través de lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros en su multiforme gracia. El título del mensaje de hoy es: cuando Dios da gracia para aguantar. Mis amados, la Biblia está llena de historias sorprendentes, y muchas de esas historias describen momentos impactantes de proporciones épicas, memorables, y la historia de esta mañana es una de ellas. Se trata de José.
José había sido abandonado por sus hermanos y en primera instancia dejado por muerto. En ese momento, nadie pudo haberse imaginado que más tarde Dios lo ascendería a una posición de eminencia y privilegio en Egipto. Es fácil olvidarse que en todos estos eventos que hemos venido hablando en las últimas 2 semanas, tanto cuando hablamos del sufrimiento de David como resultado de su pecado, o la prueba dura que recibió Abraham de parte de Dios para que sacrificase a su hijo Isaac, incluso la historia de esta mañana que vamos a cubrir también, es fácil olvidarse en todos esos eventos que nadie posiblemente esperaba que el personaje central, principal en cada una de esas historias sea el Dios viviente. Desde luego que hay elementos humanos en todas esas historias, pero lo que estoy diciendo es que el personaje principal es Dios, porque es Dios el que está obrando en todas esas historias, es Dios trabajando, es Dios llevando a cabo su propósito. Es verdad que usa a individuos diferentes, a David, a Abraham y en este caso a José, pero el plan de Dios siempre se desenvuelve. Las buenas noticias son que nada ha cambiado, nada de eso ha cambiado de parte de Dios con el paso del tiempo. Dios sigue siendo exactamente el mismo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, cuando vemos la historia de José, aunque pareciera que la misma presencia de Dios estaba ausente en la vida de José, no fue así. La realidad fue que Dios siempre estuvo con José, todo el tiempo. José era un hombre, un joven adulto, que había sido abusado, maltratado y humillado. Sin embargo, no vemos en él señales de ningún bagaje emocional que haya quedado como resultado de ese abuso, porque el enfoque de José siempre estuvo dirigido en el Dios vivo, quien obró de tal manera que borró el dolor del pasado de la vida de José, borró el dolor del ayer para hacer resaltar algo bello aún en medio de las cenizas de su historia triste. Eso es Dios, Dios puede hacer eso. Por lo tanto, vayan estas palabras de hoy para toda persona que me está viendo y escuchando, que de una u otra manera haya sido afectado por una experiencia de malentendido, mala interpretación, injusta, abuso o una experiencia de maltrato o de humillación. Y hablo estas palabras y lo hago con sentimientos de profundo respeto, entendimiento y compasión por usted, si este es su caso. Este evento del cual estoy hablando esta mañana, e igual que los 2 anteriores de los 2 últimos domingos, el de David y el de Abraham, son eventos antiguos, porque los encontramos en la historia antigua del Antiguo Testamento. Pero lo curioso es que mientras más frecuentemente los leemos y los estudiamos, cada uno de estos eventos, cuando usted los lee, llega a ser intemporal, imperecedero. Es decir, que no lo vemos como una historia vieja, anticuada, fuera de toque con la realidad nuestra del siglo XXI, sino que cuando lo leemos y lo estudiamos cuidadosamente,
y nos damos cuenta de todo el contexto, de cómo se movió la historia y todo lo que Dios hizo al final de ella, nos damos cuenta que es una historia tan reciente como cualquiera que está ocurriendo en estos momentos. Es decir, que en tiempo podrá ser anticuada y vieja, pero en práctica es contemporánea. Se aplica muy bien a cualquiera de nosotros. Si usted hubiese sido amigo de este joven José o vecino del barrio de José, estoy seguro que jamás se hubiera podido haber imaginado lo que estaba pasando con José. Y no solamente eso, tampoco hubiera podido haberse imaginado en qué terminaría esta historia de José. Imposible imaginarse lo que últimamente pasaría en la vida de José. Lo cual nos dice que cada una de estas historias que estamos viendo empiezan con una imposibilidad, algo que es imposible para nosotros arreglar, y no solamente eso, sino que es una situación sombría, triste, dolorosa, y no hay manera de imaginarse que algo bueno pudiese salir de ella, porque a nuestra vista y de acuerdo a nuestra apreciación humana en el momento que estamos pasando por ella, simplemente la vemos como algo muy triste, como una situación imposible de poder manejarla nosotros mismos. Y también vemos que cada uno de estos eventos termina con Dios trayendo algo bello en medio de una situación tan sombría e incierta. Cada evento de estos termina con Dios trayendo propósito en medio del dolor. Y no solo eso, sino que cada uno de estos eventos es relevante para nuestras vidas, para la vida suya, y de hecho lo es para la vida mía también en estos momentos. Nos vemos reflejados en estos eventos una vez, otra vez y otra vez, porque la realidad es que historias como estas todavía suceden. El asunto es que como no se trata de David o Abraham o de José en este día, sino que se trata de usted o de mí pasando por una de estas experiencias, no los vemos como eventos memorables o épicos. Pero cuando pausamos y miramos en retrospectiva hacia el pasado y comprendemos lo que ha sido y lo que ahora es, entonces decimos, cuando conversamos con un amigo, con el esposo o la esposa, mira eso, ¿te acuerdas cuando pasamos por aquella situación? Y ahora mira esto que ha ocurrido a pesar de eso. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos ver que últimamente fue Dios el que tuvo la última palabra y no nosotros. La historia de José empieza en Génesis capítulo 37 y es la historia de un joven adolescente de 17 años de edad. ¿Por qué sé que tenía 17 años de edad cuando ocurrió esta historia? Porque la Biblia lo dice. Si usted va a Génesis 37, ahí se va a dar cuenta. Era un joven, un adolescente, abusado por sus hermanos. Y le voy a pedir que por favor se ponga en los zapatos de este muchacho y que trate de imaginarse que usted es José. Yo lo hice cuando preparaba el mensaje. Voy a hacerme de José para poder vivir este mensaje y le animo a que usted haga lo mismo. De repente, por celos, porque José era el preferido en la familia, ya que era el más pequeño, sus hermanos, sus medios hermanos, lo odiaban a muerte. Fíjese qué barbaridad, a muerte. Y un día José no sabía eso, que lo odiaban a muerte. Pero todos ellos, un día que el padre de José le encargó que fuese a buscar a sus hermanos
y se asegurase de que estuvieran bien porque no habían regresado a casa todavía, José salió en busca de ellos. Y sus hermanos a la distancia lo vieron y comenzaron a tenderle una emboscada y planear cómo deshacerse de él. Al principio, como dije cuando empecé el mensaje, originalmente planearon echarlo en una cisterna vacía y dejarlo ahí que se muera, dejarlo por muerto, que se muera en ese sol intenso de la tierra de Palestina, sin alimentos y sin agua. Era cuestión de días y José iba a morir. Pero luego cambiaron de parecer y decidieron venderlo a unos comerciantes ismaelitas, creo, que iban camino a la tierra de Egipto. Es decir, que cuando usted oye esto, que lo vendieron al hermano, a unos comerciantes, ya usted enseguida piensa que José fue víctima de tráfico humano, que es lo que está ocurriendo hoy en día también. Sí, José fue víctima de tráfico humano, fue abusado, vendido a gente extraña. Y quién sabe qué sucedió durante todo ese tiempo que duró el viaje de José desde Canaán hasta Egipto. No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Lo llevan a un país que él no conocía, nunca había estado en Egipto. Lo llevan a un país donde había costumbres que él jamás había practicado. A un país donde hablaban un idioma que él no hablaba, donde un país que tenía dioses con caras de animales y la gente tenían nombres que él jamás había escuchado, y lo llevan como esclavo, ajeno a todo lo familiar por él, un joven de 17 años. Empieza totalmente en un sitio completamente diferente. El capitán de la guardia de Faraón, de la guardia personal de Faraón, lo compra como esclavo y lo lleva a su casa en Canaán. Fíjense usted, lo lleva a su casa en Egipto para que atendiese su casa. Y de pronto entonces vemos a José que de hijo predilecto y favorito en su hogar en la tierra de Canaán pasa ahora a ser un esclavo en Egipto. ¿Cuán fácil pudo haber sido para José albergar sentimientos de amargura, de venganza, de desquite, esperando que llegase el día en que él pudiera tomar revancha de la maldad que le hicieron sus hermanos? La definición de la palabra abuso en el diccionario, si usted la busca, es horrible. Es horrible. Significa atropello, explotación, abuso excesivo de autoridad y fuerza. Significa traición e injusticia, y sígale contando, porque es una definición larga y horrenda también. No sé si usted ha experimentado en su vida una clase de abuso con esta intensidad como José lo experimentó. Pero creo que de una u otra manera posiblemente usted ha experimentado algún tipo de crueldad cínica. Y mi pregunta es, si el dolor de esa experiencia amarga y dolorosa reaparece en ocasiones en su mente y quiere tomar control de sus pensamientos. Y si usted es honesto en pensar en esa pregunta, posiblemente su respuesta sea que sí, que cuando usted revive esa película de esa experiencia particular en su vida, pensamientos de esa clase vienen a su mente, lo cual probablemente lo lleva a usted también a pensar que José actuó también de esa manera porque él no pudo manejar el abuso y el maltrato. Pero la realidad, hermano, es que no fue así. Eso no ocurrió con José. No hay en la Biblia referencia alguna en absoluto que nos diga que José
estuvo lleno de odio, resentimiento o pensamientos de desquite contra sus hermanos por haberlo vendido, apartado de su hogar, de su padre, de su madre, y haberlo vendido a gente extraña como esclavo. No hay señales de eso. Más bien lo que sí vemos en la Biblia es que hubo una extraordinaria habilidad de parte de José para lidiar con el dolor interno que él tenía en ese momento. Era solo un muchacho, era un adolescente. ¿Qué adolescente tiene la sabiduría, la envergadura, el aguante para poder lidiar y manejar efectivamente las emociones y los sentimientos de rechazo y de soledad que José estaba experimentando? Nadie. Por lo tanto, fue Dios quien, como dijimos al principio, estuvo con él en todo momento, y fue Dios quien le dio esa extraordinaria habilidad para que José pudiese manejar esas experiencias dolorosas por las que estaba pasando. Acuérdese que José está en Egipto y está alejado de todo lo que hasta entonces había sido conocido por él. Su familia, su padre, su barrio, sus vecinos, sus amistades. No hay nadie alrededor de él. José está solo. Después quiso ser usado como esclavo sexual por la esposa de Faraón. Él desde luego no aceptó esas insinuaciones de esta mujer. La mujer mintió, lo delató, dijo que José la había tratado de abusar. El Faraón se enoja y pone a José en la cárcel. José es echado en la prisión. Yo no sé, pero esto es una realidad muy cruda y muy dolorosa, injusta por todo lado, por donde usted la mire, en la vida de este adolescente José. Ahora bien, lo que Dios hizo fue asombroso. Lo que Dios hizo fue actuó en medio de una imposibilidad. Dios estuvo con José en todo tiempo y en toda circunstancia. Porque una vez que él estuvo en la cárcel, Dios le dio gracia y favor delante de los guardias, y José prácticamente era el administrador. Y también conoció, mientras estuvo allí, a dos personas que habían sido parte del círculo íntimo del faraón: al panadero, al jefe de los panaderos, y al copero del faraón. Los dos en un momento habían hecho algo incorrecto y Faraón los había puesto ahí. Los dos tuvieron un sueño, cada uno, y estaban tristes un día porque no sabían lo que ese sueño significaba. José les pregunta qué les pasaba, y primero el copero le cuenta su sueño, y Dios le da a José la interpretación de ese sueño, y ocurrió tal como José se lo había dicho. Y así también con el panadero, que el copero iba a ser restituido a su posición de copero del rey en 3 días, y que en 3 días el panadero, en cambio, iba a ser ahorcado. Cuando José le dijo la interpretación del sueño al copero, de que en 3 días iba a ser puesto en libertad y que iba a estar dando la copa de su mano a las manos de Faraón, José le pidió de favor que, si eso llegase a pasar, se acordase de él y que lo ayudara a salir de ese lugar donde se encontraba. Pero este hombre, que salió precisamente en 3 días y fue restituido a su posición de copero de Faraón, se olvidó completamente de José. ¿Cómo debió haber sido todo eso? ¿Cómo debieron haber sido todas esas circunstancias dolorosas? ¿Y cómo debió haberse sentido este muchacho? Todo ese abuso, todo ese maltrato, toda esa humillación, todas esas acusaciones falsas, todo ese olvido. Y aún así, con todo eso, no hubo ni siquiera una sola palabra de resentimiento.
Lo cual nos dice que José vivió de verdad como vive un creyente en Cristo. José dijo, yo sirvo a un Dios que es fiel, a un Dios que conoce todo y que tiene un plan más allá de lo que yo pueda imaginar. Así es como vive un creyente, dándole la gloria, la alabanza a Dios y descansando en su fidelidad. Y así es como José salió adelante. Resulta que Faraón tuvo un sueño también. Mire cómo trabaja Dios. Si este es el plan, este es el propósito de Dios llevándose a cabo en la vida de José. Faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 flacas. Y no había nadie quien se lo interprete. Llamó a sus sabios, a sus magos, les contó el sueño y nadie tenía ni idea de lo que se trataba. Entonces el copero que había estado en la cárcel se acordó de José y le dijo a Faraón que en la cárcel había conocido a un hombre que le había interpretado su sueño y que le había dicho que en 3 días volvería a su posición de copero, y había ocurrido exactamente como él se lo dijo. Faraón lo mandó a llamar enseguida. José le dieron un baño, le pusieron túnicas nuevas, se presentó delante de Faraón. Faraón le cuenta su sueño, José se lo interpreta y Faraón lo puso a cargo de todo Egipto. Cuando eso ocurre, José tenía 30 años. Ahora, ¿usted se acuerda cuándo empezó toda esta historia? Cuando José tenía 17. 13 años, mis amados. 13 años de abuso. 13 años de maltrato. 13 años de humillación. 13 años de injusticias. 13 años de olvido. Hasta ese momento en que es vestido como realeza. Ahora va a ser honrado, respetado y promovido. Pues resulta que el sueño de Faraón comenzó a... pasaron los primeros 7 años y empezaron los 7 años difíciles. Y fue cuando en el versículo 41 que dice que el hambre era intensa, no solamente en todo Egipto, sino en todo el mundo. En todo el mundo, incluyendo la tierra de Canaán, donde vivían Jacob, el padre de José, y todos sus hermanos que lo habían vendido a los comerciantes que pasaban por ahí camino a Egipto. En esa tierra de Canaán también había hambre, hasta que los hermanos de José fueron a Egipto en busca de comprar alimentos. ¿Y qué sucedió? Cuando hicieron eso, se presentan delante de José y él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Génesis 45, 1 y 3 dice, José ya no pudo contenerse. Esto es después de algunos versículos que describen situaciones que se desenvolvieron entre José y sus hermanos. Y en cada una de ellas ellos ni sospechaban quién era José, pero José sabía exactamente quiénes eran ellos. José ya no pudo contenerse, dice el versículo. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Y les dijo, soy José, vive mi padre todavía. Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta que ni más ni menos tenían a José, a ese hermano que habían pensado en matarlo y que después vendieron como esclavo, a ese hermano víctima de tráfico humano, lo tenían frente a ellos. ¿Y qué pasó? Quizás pensaron que José iba a desquitarse de ellos. Ese era el momento de José de aprovecharlos. Tenía ahí. Tenía toda la autoridad de Egipto para, con una sola palabra, que esos muchachos, medio hermanos de él, paguen lo que le habían hecho a él. Pero no lo hizo. Los siguientes versículos dicen que les dijo, soy José, el hermano de ustedes, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos
por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar. Ok, pero fíjense lo que les dice. Es asombroso. No se inquieten ni se enojen. ¿Quién tenía que estar enojado? ¿Quién tenía derecho a estar enojado? ¿Quién tenía derecho por lo menos a decirles un par de cosas a esos sinvergüenzas? José. José, y sin embargo, no lo hace. Y claro que José pudo haberse enojado, y fuertemente. Bueno, a menos desde luego que el Dios de José es más grande que el dolor que él había experimentado todos esos años. Y de hecho lo fue. El Dios de José, Yahweh, fue más grande que su propio dolor. ¿Y cuál es la razón por la que no valía la pena estar enojados entre ellos mismos y estar llenos de miedo? Miren lo que dice ahí. Porque fue Dios, no ustedes, quien me envió a este lugar. Fue Dios. Dios los utilizó a ustedes para que me enviase a este lugar con el propósito de años más tarde preservarles la vida a ustedes mismos. Mire usted, mire usted. Y en los siguientes versículos, en el versículo 8 dice, por lo tanto, de nuevo les dice, fue Dios quien me envió a este lugar. No fueron ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. En otras palabras, José les está diciendo, ustedes pensaron que podían disponer de mi vida a su antojo, pero no fue así. Dios estuvo, la mano de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios estuvo siempre a cargo de mi vida. Y José les dice estas cosas para echar abajo toda idea o noción preconcebida por ellos de que José respondería de la misma manera que ellos lo hubieran hecho con él en caso de que hubiera sido al revés. Porque si José los hubiera vendido a ellos, de seguro esta gente, los hermanos, hubieran respondido mal con José más adelante. Por eso es que tenían ellos esa idea preconcebida de que ahora iba a ser el día de la venganza, el día del desquite. Pero cuando José les habla de esta manera, echa abajo con esa noción e idea que ellos tenían en su mente de que ahora él se iba a desquitar. Y José les dice, yo no hago eso. Ustedes lo hubieran hecho conmigo tal vez, pero yo no hago eso. ¿Por qué? Porque Dios permitió que todo eso pasara. Últimamente, la mano de Dios permitió que todo eso pasara. Miren, mis hermanos, el mundo en que vivimos nos dice que no hay manera de sacudirnos de esas cicatrices producidas por el abuso emocional y por los malos recuerdos de experiencias dolorosas que nosotros hemos tenido. Eso nos dice el mundo, que no hay manera de recuperarse, que no hay manera de restauración, que no hay manera de salir adelante, que esa cicatriz va a quedar abierta de por vida, que siempre reviviremos la misma historia y la historia nos traerá malos recuerdos y pensamientos frustrantes y dolorosos. Pero, un momento, este evento, habíamos dicho que todos estos eventos son una imposibilidad, es decir, imposibles para nosotros. Claro, si yo quiero sanar esa herida con mis propias fuerzas, es una imposibilidad, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil, porque Dios redime, Dios sana y Dios restaura esa parte dolorosa de nuestra vida y lo hace siempre. Y esa es la mejor parte en este versículo 8. Fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Es decir, estoy aquí por lo que Dios ha hecho en mí, a pesar de lo que ustedes me hicieron. Eso es lo que les está diciendo. Estoy aquí por lo que Dios, o sea, todo el crédito es de Dios. Dios hizo, Dios efectuó el plan, lo llevó a cabo
lo desenvolvió, Dios actuó, Dios trabajó, Dios hizo absolutamente todo con respecto a ese plan. Por eso José reconoce que si él se encontraba en Egipto es porque había sido la mano de Dios, a pesar de que la maldad que sus hermanos le habían hecho. Es decir, que José está diciendo que él era un receptor de la maravillosa e infinita gracia de Dios. Los hermanos de José esperaban venganza. Los hermanos de José esperaban desquite. Los hermanos de José no podían ver el momento en que el castigo de parte de José hacia ellos iba a empezar. Pero eso nunca pasó. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque sencillamente Dios le dio a José una perspectiva a largo plazo, a largo alcance, y lo libró de ese túnel estrecho de su pasado. Estrecho digo porque cuando no hay espacio para la sanidad, la herida está latente, no sana, y está ahí, y nos vienen pensamientos de desquite. Pero el Señor no permitió que ese túnel estrecho y doloroso del pasado de José prevalezca, sino que Él sanó esa herida y le dio una perspectiva de largo alcance. Por eso es que puede José decir en el versículo 8, en el versículo 19, José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? ¿Acaso soy Dios para desquitarme? Es decir, que cuando nosotros albergamos sentimientos de desquite hacia algo de quien nosotros hemos sido objeto de injusticias, de maltrato y de abuso, cuando mantenemos y ahondamos en esos pensamientos de desquite, lo que estamos haciendo es tomar el lugar de Dios. Porque José les está diciendo, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? No, yo no puedo hacer eso, es Dios. Eso es parte, esa parte le pertenece a Dios. Y yo no me voy a meter en eso, dice José. Así que tenga cuidado de no tomar el lugar de Dios cuando usted trata de resolver manos a la obra y toma esos asuntos en sus manos y usted responde inapropiadamente. El versículo 50-20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal. Y así fue. Eso quisieron hacerle daño. Eso nadie lo discute. Pero unos muchachos perversos quisieron hacerle daño a José. Pero, ahí viene ese pero Dios dispuso todo para bien. Es decir, que de no haberme sucedido todo esto, por doloroso que hayan sido esos 13 años de mi vida, yo no estaría aquí. Y entonces la vida de ustedes no hubiera sido preservada. Hubieran desaparecido y muerto de hambre. Porque la hambruna era total en todo el mundo. Y también incluyendo Egipto y Canaán. Y José les dice, así que lejos de sentirme víctima de las circunstancias, la realidad es que yo ni merezco estar aquí, en esta posición de privilegio y eminencia que estoy. Y les dice, ustedes tampoco merecen el perdón. Sin embargo, tanto mi posición de eminencia como el perdón de ustedes por el mal que hicieron, todo ocurre por la gracia de Dios. El problema es que los hermanos no pudieron entender este concepto. Porque de haber estado ellos en el lugar de José, usted sabe lo que ellos hubieran hecho. Pero ahora que los papeles se han invertido y ellos están a merced de su hermano, a un hermano que hicieron daño, y él les ofrece lo que ellos no pueden imaginarse, perdón, y les da lo que ellos no se merecen, les dice, no me tenga miedo. No me tenga miedo, les dice. ¿Acaso soy Dios para castigarlos?
¿Acaso soy Dios para castigarlos? Y en el último versículo dice, no tengan miedo, les vuelve a decir. Hasta el último les siguió diciendo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Les habló con ternura y con bondad y los reconfortó. Nunca hubo desquite. Ahora, no me diga, pastor, pero yo no puedo actuar así. No me diga eso. No me diga que usted ya ha ido muy lejos, porque Dios nunca está demasiado lejos de usted. A Dios nunca se le acaba el poder. Dios es el Dios infinito. Dios es el Dios del cielo. El desquite, la venganza no es suya ni es mía, es de Dios. El plan de Dios es de preservarnos, a usted y a mí. Pero hasta el último vemos aquí que los hermanos de José tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque nunca habían conocido lo que era la gracia de Dios. Y yo creo que usted y yo, en lugar de identificarnos con José para entender las circunstancias dolorosas de nuestra vida, más nos identificamos con los hermanos. Porque la verdad es que cuando repasamos nuestras vidas y comprendemos el mal que hemos hecho, los fracasos y los momentos que hemos tenido ganas de retaliar y de desquitarnos por el mal que nos han hecho, viene este Dios amoroso y bondadoso y nos dice, por eso precisamente fue que yo envié a mi Hijo Jesucristo. Él es el único que te puede rescatar de todo eso. Y lejos de castigarte a ti, te voy a dar alivio. Si ve, hermanos, amados, que me están escuchando, gracia es algo por lo cual usted nunca puede trabajar para obtenerlo. La gracia solo puede ser dada y solo puede ser recibida. Usted no la puede ganar, no la merece y no hay nada que podamos hacer para obtenerlo. Pero una cosa sí le digo, la única manera en que este regalo gratuito e inmerecido de la gracia de Dios puede ser suyo solo si usted está dispuesto a recibirlo. Porque Dios no le va a torcer el brazo a usted y obligarlo y forzarlo a que usted la reciba. José ofrece a sus hermanos la misma gracia que Dios le había mostrado a él. Y es curioso que ellos tuvieron sus luchas en aceptarla y en recibirla. Y yo le hago la pregunta a usted en esta mañana, ¿cuánto más le tomará a usted, mi amado, en aceptar y recibir la gracia de Dios? ¿Cuánto más? ¿Cuántos sermones más usted tiene que escuchar para que usted esté dispuesto a recibir la gracia de Dios? ¿Cuántos domingos más tendrán que pasar para que usted finalmente reciba esta asombrosa e infinita gracia de Dios para restaurar su vida? Hágalo hoy. No espere más. Hágalo hoy. Sorprenda a su familia. Hágalo hoy. Acepte la gracia de Dios que quiere restaurarlo, que quiere darle propósito, que quiere hacer de usted algo nuevo y diferente. Incline su rostro para orar. Amado Padre, Padre de gracia, Dios de gloria, Maestro de la vida, planeador de todo lo que es bueno y mejor para nosotros. Escúchanos hoy al tiempo que traemos nuestras vidas quebrantadas delante de ti, sabiendo de todas esas cosas que han sido mal hechas por nosotros. Y aún así tú estás dispuesto a mostrarnos de tu gracia, Padre. Pero hoy, Señor, hoy estamos dispuestos a entregarte todo eso a ti, Jesús, nuestro Salvador que llevó en la cruz nuestros pecados sobre sí mismo. Hoy nos rendimos a tus pies y te entregamos todos esos fracasos, todas esas luchas, todos esos sentimientos de culpabilidad, de amargura, de resentimiento, de desquite,
Que seamos, Señor, un contraste a lo que vemos alrededor nuestro todo el tiempo. Que seamos modelos de gente que es receptora de tu gracia. Llénanos de gozo y de una gran esperanza. Oro por toda persona que en un momento dado, de una u otra manera, ha experimentado abuso. En todo lo injusto y malo que ha sido, muéstrales que todo está bajo la cobertura de tu sangre y que contigo podemos salir adelante por tu gracia, Señor. Solo por tu gracia. Gracias por haber hablado a nuestro corazón y habernos dado aliento con tu palabra. Ve que tú eres el Dios que se acerca a nuestra alma. Oye nuestros gritos de auxilio y nos responde favorablemente y nos redime y nos restaura y nos vuelve a levantar y nos vuelve a dar vida y nos vuelve a consolar y nos vuelve a restaurar a una posición de privilegio y eminencia. Gracias, Padre, que toda persona que ha escuchado este mensaje y que tenga una herida abierta por producto de alguna circunstancia desfavorable e injusta en su vida, que tú, Señor, traigas sanidad, cierres esa herida, le ayudes a voltear la página, a cambiar de capítulo y a moverse hacia adelante con la mirada puesta en ti, con la esperanza, Señor, de que tú tienes algo nuevo y diferente para él. Gracias, Padre. Te damos gracias por esta semana que terminó y aunque en la nueva no sabemos nada, te suplico que nos ayudes a estar en el sitio correcto y en el momento oportuno, porque tú eres nuestro buen pastor que va delante nuestro y nos lleva a aguas de reposo y a pastos tranquilos para que nosotros podamos descansar. Ciertamente tu palabra dice que el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida. Esa es mi oración para toda persona que pone su esperanza en ti. Dichoso el que confía en Yahweh. Dichoso el que pone su esperanza en el Señor. Dichoso el que cree la palabra de Dios y la da por hecho. Bendito sea, Señor. Oro agradecido. Declaro que esta es una semana de victoria, una semana de tu bondad, una semana de tu dirección, una semana de resolver imposibilidades, una semana de sanidad, una semana de restauración de salud física, mental, emocional, una semana de buenas noticias, una semana de tu presencia en la vida de cada uno de nosotros, trayendo calma y no desesperación, trayendo fe y no miedo, trayendo certeza y no duda. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos hoy y siempre. Digno eres tú. Recibe la gloria y el honor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén y amén. Gracias por habernos escuchado. Comparte el enlace. Permita que otros puedan tener esta perspectiva de la asombrosa gracia de Dios. Hasta la próxima semana en que juntos podamos compartir un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Mi esposa y yo les deseamos una excelente semana. Dios les bendiga.